Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia en el presente. En esta ocasión, nos adentraremos en los anales de un líder cuya influencia marcó la historia de China de manera indiscutible. Prepárense para descubrir la vida y legado de Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, una figura que despierta pasiones y controversias en igual medida. En este episodio, exploraremos la complejidad de su reinado, desde sus logros monumentales hasta sus métodos controvertidos. Sin más preámbulos, los invitamos a sumergirse en el apasionante relato de un hombre que dejó una profunda huella en la historia china y mundial. La extraordinaria y compleja figura de Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, genera visiones encontradas hasta el día de hoy. Algunos lo ven como un visionario unificador, mientras que otros como un déspota tirano. Lo cierto es que logró la monumental hazaña de unir los diversos reinos feudales y sentar las bases del imperio chino, aunque a costa de medios brutales y autoritarios. Nacido como el príncipe Zhen en 259 a.C., ascendió al trono del estado de Qin siendo un niño. Luego de eliminar las intrigas internas y asegurarse el poder absoluto, emprendió la conquista metódica de los demás reinos en constantes guerras. Para 221 a.C., Zhen había logrado someterlos a todos, unificando China por primera vez en su historia. Tras esta hazaña, Zhen adoptó el nuevo título de Shi Huangdi, primer emperador, asumiendo poderes universales sobre el nuevo imperio. Buscó borrar todas las huellas del pasado feudal, instituyendo un gobierno centralizado en su persona e imponiendo medidas para eliminar el poder de la vieja aristocracia. Uno de sus grandes proyectos fue la monumental Gran Muralla China, diseñada para contener las amenazas nómadas del norte. Más de 300.000 obreros trabajaron en la obra durante 10 años, muchos de ellos convictos o prisioneros de guerra. La construcción, bajo condiciones de trabajo esclavizantes, se cobró incontables vidas. Otro fue la construcción de su majestuosa tumba, con una cámara funeraria subterránea del tamaño de un palacio. Shi Huangdi quería asegurarse de contar con un ejército en la otra vida, así que lo rodeó con los 8.000 guerreros de terracota, armados para custodiarlo por la eternidad. Esta fascinante obra es hoy una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Para reprimir cualquier atisbo de disidencia, en 212 a.C. Shi Huangdi ordenó quemar textos clásicos y enterrar vivos a 460 confucianos y académicos. Acciones que lo convirtieron en una figura odiada y temida por los súbditos. Tras su muerte en 210 a.C., la dinastía Qin colapsó ante el descontento acumulado con su brutal régimen. Pero el legado de Shi Huangdi perduró al sentar las bases políticas y territoriales de la civilización china. Sus ambiciosos proyectos como la Gran Muralla y el ejército de terracota siguen maravillando al mundo miles de años después. La historia tradicional china ha tildado a Shi Huangdi de déspota tirano por más de 2000 años. Y sin duda, para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos movilizó enormes cantidades de mano de obra forzada en condiciones esclavizantes. Las crónicas hablan de cientos de miles de condenados y deportados que trabajaron en sus obras faraónicas. Pero en tiempos recientes, su imagen ha sido parcialmente reivindicada. Algunos ven méritos en su pragmatismo como estadista y consideran excesivas las acusaciones de tiranía despótica. Lo cierto es que más allá de juicios morales contemporáneos, la trascendencia de Shi Huangdi es innegable. Logró la titánica hazaña de unificar China luego de siglos de fragmentación feudal, sentando las bases para más de 2000 años de civilización imperial. Shi Huangdi fue sin duda un personaje complejo, con claroscuros. Unificó China con mano de hierro, a un enorme costo humano, pero su visión trascendió lo meramente bélico. Buscó trascender incluso la muerte rodeándose de un fastuoso mausoleo y ejército eterno, reflejo de una personalidad obsesionada con su legado. Odiado como un déspota, pero también admirado como estadista y constructor. 8 siglos después de su reinado, la primera dinastía imperial adoptó su nombre, reconociendo su lugar fundacional en la historia china. El futuro Shi Huangdi nació en 259 a.C. con el nombre de Zhen, príncipe heredero del estado feudal de Qin. Su infancia estuvo marcada por las intrigas en la corte. Su padre había sido tomado como rehén en el reino de Zhao, y Zhen fue fruto de un acuerdo entre el príncipe cautivo y el poderoso comerciante Lu Bubei, para evitar que otros hermanos accedieran al trono. Así, Zhen se convirtió en rey de China a los 13 años, bajo la regencia de Lu Bubei. Tuvo que enfrentar la rebelión del amante de su madre, ejecutando al cortesano y sus seguidores para afirmar su poder. En su reinado,
Adoptó los preceptos legistas que abogaban por el autoritarismo y la expansión militar. A partir de entonces, emprendió la conquista metódica de los otros 6 reinos en que estaba dividida China. Tras décadas de sangrientas campañas, para 221 a.C. Zheng había anexado los últimos territorios, cumpliendo su sueño de unificar a China bajo su cetro. Tras esta monumental hazaña, Zheng adoptó el nuevo título de Xuanzhi o primer emperador, con pretensiones universales. Buscó borrar todas las huellas del pasado feudal, instituyendo un gobierno centralizado en su persona e imponiendo medidas para eliminar el poder de la vieja aristocracia. Uno de sus grandes proyectos fue la monumental Gran Muralla, diseñada para contener las amenazas nómadas del norte. Se estima que más de 300.000 obreros trabajaron en la obra durante 10 años, muchos de ellos convictos o prisioneros de guerra. La construcción, bajo condiciones de trabajo esclavizantes, se cobró incontables vidas. Hoy la Gran Muralla sigue considerándose una de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Otro de sus grandes emprendimientos fue la construcción de su majestuosa tumba, con una cámara funeraria subterránea del tamaño de un palacio imperial. Xuanzhi quería asegurarse de contar con un poderoso ejército incluso en la otra vida, así que ordenó que su mausoleo fuera custodiado por los 8.000 legendarios guerreros de terracota a escala real, armados y dispuestos en formación de batalla. Esta fascinante obra funeraria es hoy considerada una de las grandes maravillas del mundo antiguo. La magnificencia de estos proyectos solo fue posible mediante la movilización de enormes cantidades de mano de obra servil. Se estima que cientos de miles de condenados y prisioneros trabajaron en condiciones de semiesclavitud, con altísimas tasas de mortalidad. Para reprimir cualquier atisbo de disidencia ideológica, en 212 a.C. Xuanzhi ordenó la infame quema de libros donde se incluyeron muchos textos clásicos confucianos. Luego dispuso enterrar vivos a 460 confucianos y académicos que osaron criticar su régimen autocrático. Estas acciones lo convirtieron en una figura profundamente odiada y temida por sus súbditos. Tras su repentina muerte en 210 a.C., posiblemente envenenado, la dinastía Qin rápidamente colapsó ante el descontento popular acumulado durante décadas de gobierno despótico. Pero a pesar de su abrupto final, el legado de Xuanzhi fue trascendental para la historia china, sentando las bases políticas y territoriales de la civilización imperial. La influencia de Xuanzhi perdura hasta nuestros días en ambiciosas construcciones como la Gran Muralla y el Ejército de Terracota, que siguen maravillando al mundo miles de años después. Sus reformas permitieron unificar cultural y económicamente el territorio, sentando las bases para más de 2000 años de tradición imperial china. Xuanzhi fue sin duda un personaje complejo, con claroscuros. Unificó China mediante conquistas brutales y gobernó con mano de hierro, a un enorme costo humano. Pero su visión trascendió lo meramente bélico y sentó las bases de una de las civilizaciones más longevas de la historia. Buscó trascender incluso la muerte construyendo un fastuoso mausoleo eterno, reflejo de una personalidad megalómana obsesionada con su legado. Fue odiado como un déspota sanguinario por sus contemporáneos, pero también admirado como un estadista y constructor visionario por la posteridad. 8 siglos después de su reinado, la primera dinastía imperial china adoptó su nombre, reconociendo el lugar fundacional de Xuanzhi en los albores de su civilización. Hoy es visto por muchos como un gobernante despiadado, pero también como un estratega implacable que logró la gesta de unificar y modernizar China luego de siglos de caos feudal. En este viaje a través de la vida y legado de Qin Xuanzhi, hemos explorado los claroscuros de una figura histórica que ha dejado una huella profunda en la historia de China. Su ambición para unificar el país, junto con sus métodos autoritarios y monumentales proyectos, han generado debates duraderos sobre su legado. Al igual que los imperios que construyó, la imagen de Xuanzhi es multifacética y compleja, evocando admiración y críticas por igual. Y así llegamos al final de este episodio, donde hemos desentrañado la vida y los logros de Qin Xuanzhi, el primer emperador de China. Su historia nos recuerda que las figuras históricas a menudo están teñidas de contradicciones y que sus acciones pueden trascender los límites del tiempo. Esperamos que hayan encontrado este recorrido por la historia china tan cautivador como nosotros. Antes de despedirnos, les extendemos una invitación especial. ¿Interesados en explorar otro capítulo épico de la historia? No pueden perderse el vídeo, Qin Shi, la increíble historia de la reina pirata china, un emocionante relato que resucita a una mujer que influyó en el curso de la historia china.
Si han disfrutado de este contenido y desean seguir explorando relatos fascinantes de la historia, les animamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros episodios de Historia en el presente. Además, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha resultado informativo y entretenido. Les agradecemos por su tiempo y su apoyo constante. Sus comentarios y sugerencias son valiosos para nosotros, ya que nos ayudan a seguir creando contenido que conecta el pasado con el presente. Hasta la próxima, apasionados de la historia.